Muy buenas noches, le estamos dando la bienvenida a una nueva edición de esto que es La Cita. En una semana muy especial, una semana muy particular, muy dolorosa, no solamente para los rosarinos, sino también para todos los argentinos. Y a nosotros, los galvenses, también nos afectó de una manera muy especial. Estamos hablando, por supuesto, de lo que pasó en Rosario el martes pasado, esa explosión que causó que una torre de 9 pisos se venga abajo y generar, a partir de este hecho, una de las mayores tragedias que ha sufrido la República Argentina. Y digo que nos toca de cerca también a los galvenses porque estamos cerca de Rosario, porque muchos de nuestros jóvenes estudian en Rosario. Y en esa mañana del martes, cuando nos enterábamos de la tragedia, cuando tomábamos conocimiento de lo que habíamos pasado, de lo que había pasado en este edificio de calle Salta 2141, de alguna manera también el pánico se apoderó de todos aquellos que tienen algún familiar, algún conocido, algún amigo estudiando, viviendo en Rosario. Por suerte, no hay que lamentar ninguna víctima de nuestra ciudad, pero estamos, como todos, muy sensibilizados. Y también los galvenses participamos porque hubo gente que nos estuvo de alguna manera representando en lo que fueron las tareas de rescate. Nosotros, en esta edición especial que preparamos de La Cita por la pantalla del Canal 6 de Cablevisión, vamos a charlar con dos de los integrantes del Cuerpo de Bomberos de la ciudad de Galvez que estuvieron participando, colaborando en las tareas de rescate. Le voy a dar la bienvenida a Hernán Paleo. ¿Cómo estás, Hernán? ¿Qué tal? Buenas noches. Hernán Paleo es el subjefe del Cuerpo Activo de Bomberos y estuvo participando en las tareas de rescate. Bueno, sí, qué experiencia, Hernán, ¿no es cierto? Una experiencia bastante, ¿cómo decirla? Difícil porque nosotros nos preparamos para esto, para hacer tareas de rescate, de búsqueda, pero siempre en un plano de práctica. Claro. Ahora nos tocó en una situación real. Y bueno, nosotros en el primer momento que nos enteramos de la noticia, ya estábamos con ganas de ir, pero bueno, nosotros tenemos que basarnos sobre una estructura que hay armada de los planes de emergencia a nivel provincial y bueno, la orden nos llegó el día viernes. No es que cualquiera, digamos, puede ir a colaborar, digamos, cualquier grupo de bomberos que desee puede ir, hay una especie de protocolo, de plan de contingencia que hay que respetar, ¿no es cierto? Claro, nosotros nos debemos a órdenes de protección civil, que es la que rige actualmente en la provincia de Santa Fe. Esto es lo que era defensa civil antes, lo que era defensa se llama ahora protección civil. Exacto. Nosotros teníamos que esperar órdenes de ellos. Estamos en una zona, bueno, Rosario es una zona donde hay muchos cuarteles ahí a corta distancia. Entonces se convocaron primeramente esos cuarteles. Y después, bueno, con el trabajo había que ir renovando a la gente para que descansen y demás, entonces fueron convocando a distintos cuarteles. Y el viernes pasado le llegó la citación a ustedes para ir a participar, a colaborar. El viernes nos tocó ir, estuvimos trabajando a partir de las 11:10 de la mañana hasta las 22 horas, trabajando en las tareas de búsqueda y rescate. Vos decías, uno se prepara desde la práctica, pero una cosa es la práctica y otra cosa es cuando te toca actuar en el hecho, en la vida real. Y un poco también a los periodistas nos pasa lo mismo, en el sentido de que, bueno, sabemos que tenemos que estar donde está la información, donde está la noticia, que tenemos que llevar una serie de cosas que tienen que ver con la comunicación, pero es difícil separar y decir, bueno, este es el profesional y esta es la persona. Porque yo, que he estado también haciendo la cobertura de cerca, me he quebrado hasta las lágrimas y hay noticias que no las quise dar. Me acuerdo cuando encontraron el cuerpo de Débora, porque estuve muy cercano a Adrián, que era su hermano. No tuve manera de dar la noticia, era mi responsabilidad, pero era tal la congoja y la tristeza que me generaba, y calculo que a usted le pasa lo mismo. Están preparados de lo profesional, pero son personas. Sí. O sea, uno va mentalizado al que tiene que hacer una tarea de búsqueda, de rescate, de ver qué es lo que se puede hacer, de ordenar un poco el trabajo, pero por ahí en un momento estábamos trabajando y llegaron familiares a ver
el lugar, como había quedado, y vos escuchabas los llantos, los gritos, y sí, uno en ese momento le pasan muchas cosas por la cabeza, pero bueno, tiene que enfocarse en las tareas que está realizando. Claro, eso de que los familiares pasaban al lugar del hecho, me explicaban también algunos que estuvieron trabajando, tiene que ver con llevarle tranquilidad a las familias de cómo se estaba trabajando. Porque al principio no dejaron pasar a ningún familiar por cuestiones de seguridad. Después cuando vieron que se ponían nerviosos, porque claro, estaban buscando a su ser querido que estaba ahí bajo los escombros, dijeron, bueno, yo creo que lo mejor es que pasen, que vean cómo está trabajando, y todos los familiares, más allá que salían quebradísimos, con un llanto enorme, todos te decían lo mismo, dice, están trabajando muy bien. Sí. Éramos un grupo bastante importante lo que se estaba trabajando. Bueno, en un principio la policía, el grupo de rescate de la Federal, zapadores, pero el gran número era de bomberos voluntarios de casi toda la provincia de Santa Fe, que estuvieron en distintos turnos, pero casi todos los bomberos de la provincia de Santa Fe estuvieron un par de horas trabajando ahí, y generalmente estaban trabajando de 10 a 12 horas por turno. Tragedias como esta en la Argentina, de esta envergadura, con esta repercusión, bueno, uno recuerda la Embajada de Israel, la voladura de la AMIA, pero uno no tiene, en donde esto, bueno, hubo una intención manifiesta de atentar contra algo, de matar personas, uno no tiene recuerdo de una tragedia de estas características a partir de una negligencia, ¿no? Sí. Después la justicia deberá determinar qué pasó, pero alguna negligencia hubo, o seguramente una suma de negligencias. Sí, generalmente es una suma de errores o negligencias que conllevan algo como esto. Pero bueno, también esto nos hace pensar un montón de cosas, cosas que se tienen que replantear en el momento de que ocurra un accidente. Por ejemplo, había gente que decía, ¿cómo no pueden cortar el gas con la fuga que había, las llamaradas que había y todo eso? Es que no había una válvula como para decir, bueno, cierro acá y se corta. Claro, es cierto que estaban bajo la tierra, que estaban en claro, o sea que tuve que abrir la vereda, cavar 1 metro para recién poder llevar esa válvula. Claro. Y eso debería haber estado, digamos, mucho más cerca, uno se le ocurre, pero lo piensa del sentido común. Es que por lo general uno tenés un problema en tu casa del gas, bueno, va y cerrás la válvula. Claro. Pero acá en una red como hay en Rosario, como puede haber acá, como hay acá en Galve, no es tan fácil, no es que en cada esquina hay una válvula que vos cierres y cortes la manzana. Es algo más complejo, entonces no podían hacer un corte total del suministro de gas. Entonces se hicieron 2 excavaciones para poder obturar la cañería maestra para que deje de salir gas. Claro. Y cuando uno habla de una suma de negligencia, estarán las más inmediatas, que a lo mejor tengan que ver con el gasista y con la empresa Litoral Gas, y estarán aquellos que también son de planificación, porque en una manzana donde antes tenías 80 casas, ahora tenés 80 familias viviendo en una torre. Claro. Entonces no hay previsión y por eso se inunda la ciudad, porque también las cloacas están preparadas para 80 casas y ahora tenés 80 departamentos en una sola torre. Pasa lo mismo con la cuestión de la electricidad, pasa lo mismo con la cuestión del gas. Es decir, evidentemente no somos un país que prevea la expansión demográfica. No, en Argentina se trabaja lo justo y necesario. Y cuando se hacen las obras, por ahí no se piensa a futuro, o no se planea, no se diagrama a futuro. Lo ves con las calles que son angostitas, claro, y que están en el centro de Rosario, que es difícil transitar, y pasa con el agua, pasa con el gas, con todos los servicios. Las ciudades van creciendo y eso va generando más consumo de todos estos servicios que de alguna manera tienen que ir alimentándose y ampliándose, y a veces se amplían. O sea, no pensamos estratégicamente de acá a 50 años, digamos. Evidentemente no. Yo te estoy preguntando cosas que a lo mejor tienen que ver con la causa judicial y que el juez Curto deberá determinar, pero ¿puede un gasista equivocarse tan feo como para generar esto? Semejante explosión. ¿Puede tener una mala praxis tan grande? ¿O acá hay una serie de fallas y que tendrían que haber funcionado? Creo que hoy nosotros hablábamos entre nosotros cuando veníamos del viaje acá en el cuartel. Un error
que nosotros creemos que es un error, es no haber una válvula, como te decía, de que en una cuadra vos puedas cortar el suministro de gas o de agua o de electricidad. Eso ya a nosotros nos parece que podría haber evitado esta situación. Claro. Porque si no, como que estamos vulnerables a un error de una persona que puede hacer volar una torre 9 pisos. Tiene que haber una serie de medidas, de control o de manera ante esta contingencia de evitar una catástrofe de estas características. Claro, por ahí los comentarios que había ahí, que era una válvula de muchos años, y cuando el plomero quiso arreglarla, se rompió. Claro. Y ya no tenía forma de cerrar el gas. O sea que eso sí, ya el gasista a esa altura, ya una vez que se rompió, no había manera más que salir a advertir a la gente y tratar de evacuar la mayor cantidad. Se hizo. Nosotros escuchamos muchos comentarios, inclusive cuando empezó a salir gas, hubo gente que fue y cortó las calles, que evitó que pasara el tráfico, claro. Bueno, vos que vivís en Rosario sabés, pasan muchas líneas de colectivo, mucho tránsito por esa calle, y bueno, en ese momento no pasó nadie, porque había gente de ahí que ya cortó las calles y había empezado a sacar gente, por eso no hubo tantas víctimas como hubiera sido si esto era de imprevisto. Sí. Si, por ejemplo, sin haber fuga de gas previa, porque estuvo saliendo unos cuantos minutos, o sea, si pasaba, por ejemplo, 7:30 de la mañana, con gente durmiendo, hubiera sido muchísimo peor, ¿no es cierto? Hubiera sido mucho peor, sí. Ocurrió en una hora del día donde ya la gente se había ido, se había retirado a sus trabajos, otros habían ido a estudiar, generalmente esa zona es de muchos estudiantes, por eso vos ves dentro de las víctimas, la mayoría son jóvenes y estudiantes. Bueno, Hernán, ya tenemos que ir cerrando esta entrevista con vos, después vamos a charlar también con Claudio más de las tareas de rescate. Tuviste el viernes, llegaste a tu casa acá, te diste un baño después de un día de trabajo, ¿qué pensabas? ¿Qué se te pasaba por la cabeza? Y te pasan muchas cosas por la cabeza. Vos vas a un lugar a trabajar donde te podés encontrar de todo, porque uno se prepara con las prácticas, con los cursos, pero en el momento vos vas, trabajás en el lugar y cuando llegas a tu casa te sentás a pensar muchas cosas. Te haces por ahí, yo lo hago por lo menos, una autocrítica del trabajo que venimos haciendo, si la capacitación que venimos tomando sirvió, si hay que profundizar en algo. Generalmente mis cuestionamientos que me hago yo es para seguir... Por tu desempeño, cómo reaccionar, digamos, acá en Galvez. Claro, para seguir superándose y que por ahí, por cuestiones de tiempo, porque hay mucho movimiento en el cuartel, pero enfocar más a lo que es ir recorrer industrias, edificios de nuestra ciudad, a ver cómo están las normas de seguridad o ver qué planear ante algo que pueda ocurrir. Que eso para nosotros nos ayudará muchísimo para tener una noción a lo que nos podemos encontrar en caso que ocurra algo, ¿no? Claro. Y bueno, esto es algo que... ¿En Galvez cómo estamos? Estamos bien, ¿no es cierto? En Galvez estamos muy bien. En capacidad, en recursos humanos y también recursos, digamos, de los otros, de los económicos, de equipamiento. Sí, estamos bien. O sea, a todos nos gustaría hoy tener más equipo, una escalera mecánica, porque ya tenemos varios edificios. Pero bueno, eso se va a ir dando con el tiempo y con la ayuda de la gente que colabora, gracias a la gente que colabora mucho para lo que es bombero. Eso a nosotros nos ayuda a comprar equipos, a poder ir a capacitarnos. Todo va de a poco, se va haciendo de a poco. Y nosotros nos esforzamos para que esto siga creciendo y siga mejorando, para brindarle un mejor servicio a la gente. Hernán, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Se llama Hernán Paleo, es el subjefe del Cuerpo de Bomberos, estuvo trabajando en esa fatídica calle de Rosario, Salta, entre Balcarce y Oroño, donde una explosión por una fuga de gas terminó con todos estos muertos, desaparecidos, una torre de 9 pisos que se vino abajo. Nosotros en La Cita te proponemos una pausa. Cuando nos reencontremos va a estar aquí sentado también charlando con nosotros Claudio García, que es el subcomisario de bomberos,
Con él también vamos a hablar más específicamente de las tareas de rescate que estuvieron realizando la semana pasada en Rosario.